Martín Tetaz, muy bien, Hola, muchas gracias. Noches, Venís gracias del recinto, venís del Congreso. Acaba de terminar la sesión, sí. Bueno, ahora nos vas a hacer de cronista, ya que has sido colega nuestro y hemos trabajado juntos en distintos lugares. Así que, Ale, ¿vos sos consciente de lo que generó tu carta abierta, digamos, por lo menos en las radios, en las redes? Hubo una repercusión infinitamente, mayoritariamente favorable, adhiriendo a lo que vos dijiste. Tocaste una vena no política, vos decís por ahí, soy ateo político, Sí. pero sí vinculado a las cuestiones cotidianas que ve todo el mundo, ¿no? Mira, estuve como en la punta del trampolín diciéndome me tiro, no me tiro, ¿no? Y al final decidí que siempre es mejor expresarse. Y lo que veo es que sí, hay muchas opiniones políticas, científicas, ¿no? Como yo lo diría como muy nerd, con mucho conocimiento, con mucha información, pero hay pocos que pueden hablar el lenguaje del ciudadano, del contribuyente, porque ¿qué pasa con nosotros los que no somos militantes? Claro. Somos contribuyentes, pero aparte somos ciudadanos, somos los que somos esperanzados, que estos números nos abruman, pero no está en nuestras manos tener la solución, porque para eso votamos cada 4 años, para que entre algunos que son los que teóricamente saben nos puedan ayudar a resolver esos problemas. Pero como lo veo yo, los problemas son morales, no son intelectuales. No se arregla esto a través de que si baja, si sube, si el dólar, si el blue, si el agro, por lo menos desde lo que yo entiendo. Acá hay algo que está profundamente quebrado, que es que la Argentina en alguna época fue un proyecto en común. Claro. Y ahora son modelos de poder de un lado o modelos de poder de otro, y otro que pretende el poder y está ahí tratando de arañar. Pero para el ciudadano medio no nos resuelve, digamos, la visión de futuro. Lo que yo decía en mi carta, no veo ningún político de ningún lado que haya nombrado la palabra progreso. Progreso, una cosa tan simple, ¿no? Que estamos en el año 2003, pero tenemos un proyecto de progreso, de que en tal año vamos a tener esto, o que lo digan cuando ya sucedió. Miren, estas son las escuelas que hicimos, estas son los hospitales, estas son las mejoras que le dimos a los jubilados. Nos están obligando a algo que hablábamos recién, la diferencia entre creer y pensar. Creer es delegarle al otro. Sí, vos me dijiste 200 cosas que yo te tengo que creer. Entonces, como te tengo que creer, no voy a hacer nada, porque voy a esperar a que vos cumplas lo que me dijiste. No. Pero si yo tengo que pensar y me doy cuenta que me mentiste una vez, me mentiste 2 veces, pero lamentablemente la mentira se vuelve la verdad, porque es un mecanismo la mentira. Si yo te miento durante tantas décadas, nos vamos a acostumbrar y vamos a perder el instinto de cuando nos dicen la verdad. Vos recién dijiste que dudaste en tirarte del trampolín, y a mí me parece que lo más interesante de lo que leí y escuché de tu pensamiento es que la verdad interpela a toda la dirigencia política, porque en tiempos de grieta, digamos, cualquier opinión crítica de un ciudadano puede ser tomada como antikirchnerista, no sé, de Juntos por el Cambio, macrista, de Milei. Sin embargo, vos estás interpelando a toda la dirigencia argentina, sí, por igual. Yo creo que la verdad es silenciosa, nadie dice la verdad. El que dice la verdad te está dando una opinión. La verdad es, lo que se ve. La pobreza se ve, la delincuencia, la inseguridad se ve, la inflación se ve. No es una verdad de nadie, ni tuya, ni mía, claro, ni de ningún partido. Cuando yo te digo lo que a mí me pasa es mi opinión, y me animo a decir mi opinión porque siento que hay un gran vacío de eso, un gran vacío de que, o por lo menos es una necesidad personal que yo tengo, como cuando tengo una necesidad de escribir una canción. Muchos saben que la movilización fue que pude caminar por 2 países muy distintos, como Israel y como España, y me di cuenta de lo que se siente en otra realidad. Claro. ¿Cómo se siente este mismo tiempo en otro país, en un país que está en guerra, donde yo hoy lo decía, ¿no? Los chicos, en vez de ir a Lollapalooza, no, tienen una ametralladora colgada. Claro. ¿Entendés por qué? Porque en cualquier momento tienen que estar en una actitud de defensa o de ataque, donde amigos míos con los que yo
compartí la secundaria. Me dicen, no, cuando suena la alarma antimisilística ya todos vamos tranquilos caminando. Nosotros no tenemos esos problemas. El enemigo somos nosotros mismos. Claro. Y lo que más me duele a mí, que realmente de política no entiendo y no quiero entender, es que los recursos están, somos como un país hambriento y tenemos la heladera llena. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese nivel de egoísmo y de ambición que hace que teniendo todos los recursos que tenemos, tengamos esos indicadores de pobreza? Es porque yo siempre pienso en la película El Señor de los Anillos, ¿no? Ese monstruito que quería tener el anillo, decía Precious, y el anillo del poder. Y el poder lamentablemente es eso. Entonces creo que tenemos que hacer una redistribución del poder para que el anillo no enferme a nadie. Y la única salida que yo le veo es una mesa donde haya todo tipo de cráneos, de las religiones, de la filosofía, de la política, de la administración, pero encontrando objetivos comunes. Y el que no tenga un objetivo común y el que tenga un objetivo egoísta porque le pegó el anillo, a ese hay que pegarle una patada en el culo. Y chao. No estamos encontrando los objetivos comunes y mi visión como ciudadano argentino es que esto tampoco lo va a arreglar un gobierno distinto. Esto es un acuerdo de verdad, un acuerdo moral, un acuerdo espiritual, un acuerdo filosófico para ver cómo hacemos para que este país que tiene todos los potenciales podamos empezar a encaminarnos a un camino productivo, ¿no? Ahora voy con Silvina Martínez, pero Martín, fuera de tu condición de diputado nacional, de precandidato en la provincia de Buenos Aires, digamos, como persona, como ser humano, más allá de la política, ¿qué te despierta esto que ha hecho Alejandro, que nadie, no tenía por qué, se podría haber quedado tranquilo en su casa? Primero, escuchar, ¿no? Tratar de escuchar porque viene desde no viene de una visión interesada. Claro. Refleja lo que está sintiendo la gente en la calle, lo que siente. Tal vez Alejandro, por su rol artístico, tiene mejor capacidad de poner en palabras, de verbalizar algo que en el fondo le está pasando a toda la sociedad, ¿no? Hoy a la mañana estaba fui a una entrevista con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Siete Cases, ¿no? Sí. Y ellos me decían, bueno, ¿qué le pasa a los economistas de la Argentina? Yo le decía, en realidad los economistas de la Argentina no son peores que los economistas de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Perú. Pero ellos no tienen inflación. O sea, el problema no está. Entonces yo dije, el problema está en la política. Y después me escribe un oyente que estaba escuchando y me dice, mirá, el político podría decir lo mismo. Individualmente analizado, los políticos de Argentina no son más o menos. Son políticos, habrá buenos, mejores, peores, distintos partidos, pero la diferencia entre la política y la economía es que la política exige una construcción colectiva que va más allá de la opinión individual o de la participación de cada uno. Y ahí está el problema. Hay un viejo chiste que dice eso, cuando vos comparás a un argentino contra un europeo mano a mano, nada que envidiarle el argentino al europeo. De hecho, los argentinos inclusive les va muy bien, son exitosos en muchas cosas. Cuando un argentino emigra o cuando va a estudiar afuera, le va bien en los exámenes de ingreso de las mejores universidades del mundo. Y alguien decía en broma, el problema es cuando comparás dos argentinos con dos europeos. Impresionante, ¿eh? Claro, y ahí aparecen los problemas. Nosotros, ¿y cómo se traduce eso? Eso tiene un nombre y apellido. Eso es la política. La política es el arte de construir los consensos. Y nosotros tenemos una serie de herramientas. Alejandro reclamaba la idea esta de la mesa. A mí la idea de la mesa no me gusta mucho, te soy honesto. La comprendo la necesidad del que está fuera de la política, de decir, basta de peleas entre los políticos, encontremos una salida con el sentido común. Porque cuando uno mira alrededor, uno ve, otra vez, de vuelta a los países vecinos, no hay respecto de la inflación una discusión ideológica, no viene la calle en Uruguay y borra con el codo lo que escribió Mujica con la mano, no viene Lula y cambia la política monetaria de Bolsonaro, no viene, digamos, uno mira
La izquierda y la derecha no hay una discusión ideológica en América Latina respecto a la inflación. Ni Hay una tampoco de forma- la seguridad, perdón, la ideologización de la problemática de la Pero seguridad Martín, también es propia de la Argentina. Porque acá lo que tenemos son proyectos de poder, pero no tenemos proyectos de país. Bueno, Claro. yo- ¿A dónde qué país queremos ser? ¿Un país comunista, un país de izquierda, Está un bien. país de derecha? Bueno, pero ese debate no está del todo saldado todavía en Argentina. No, ni saldado, Cuando vos- ni... Bueno. Yo creo que estamos llenos de excusas. El país está lleno Está bien, de pero vos diste en excusas. una clave, vos diste en una clave. Cuando vos decís queremos ser socialistas o qué queremos ser, ¿qué relación tiene que haber entre el esfuerzo y el resultado? ¿O qué relación tiene que haber? Yo soy de los que piensan que tiene que haber una conexión entre el esfuerzo y el resultado. Por supuesto, el Estado tiene un rol, y también esa es una definición importante, el Estado tiene un rol en dotar de oportunidades a la gente, porque si no, si vos partís de una serie de condiciones, por familia, por distintas circunstancias, distinta de la mía o de la de cualquiera de los chicos que están en la mesa, obviamente vas a tener distintas oportunidades después. El Estado tiene que dar oportunidades, para eso está la educación. Y fíjate vos, la ley 1420, ¿de quién fue? Fue de Julio Argentino Roca, o sea, más bien un liberal. El nacimiento de la educación pública en Argentina vino de la mano de Sarmiento, que a todas luces lo que hizo Sarmiento hoy sería socialista, porque no fue el mercado el que resolvió el problema de la educación en Argentina. Sarmiento trajo 64 maestras, quería traer 1000, hay un libro delicioso que seguramente han leído algunos sobre la experiencia de Sarmiento trayendo a los maestros. Tomó una decisión, ese era un Estado que funcionaba. Nosotros no tenemos en el mundo países que funcionen sin Estado, otra definición que queda. Lo que tenemos son Estados fallidos y Estados que funcionan. Entonces, miremos los países que funcionan, miremos lo que hacen los Estados de los países que funcionan y tratemos de apuntar con una lógica que trascienda la alternancia política que tiene que haber y encontrar esos lugares de comunes de cómo tiene que funcionar el Estado. Y te cierro con este ejemplo. Tiene una oportunidad histórica el gobierno ahora. Estamos al borde de una hiperinflación en Argentina. ¿Por qué no renuncia el presidente a la política monetaria? ¿Por qué no cede ahora la total autonomía de la política monetaria a un banco central profesional independiente que no sea ni peronista, ni radical, ni liberal? Esas son que sea salidas profesional técnicas. independiente? Todo lo que vos Bueno. decís son salidas técnicas. Claro. Y acá para mí el problema es mucho más emocional. ¿Cuáles son las intenciones de estos, de los que vinieron y de los que van a venir? Las intenciones son seguir robando, seguir mintiendo, el poder, estar en ese escritorio tan divertido, lleno de asistentes y de secretarias, o dar un servicio. Yo lo que quiero es gente que nos venga a dar un servicio. Para eso pagamos los impuestos. No me importa si, ya lo dijiste vos, Sarmiento era de una cosa, Roca era de otra, pero sus intenciones eran apostar para que esto crezca, ayudar a la educación, ayudar al desarrollo. Estoy tan podrido que nos mientan con las intenciones, que todo lo técnico se nos hace un ruido de números y de tecnología que el resultado final sigue siendo el mismo. Cuando vos decís, vamos a tener una hiperinflación, ¿sabes cuántas veces yo ya escuché esa palabra hiperinflación? O cuántas veces escuché la palabra crisis. Yo creo que este es el país más estable del mundo. No hay país más estable que Argentina. Siempre tenemos crisis. Porque crisis, desde que yo nací hasta ahora, es crisis. No hubo estabilidad. Hubo un poquito de estabilidad, no quiero dar nombres, pero en algún gobierno hubo un poquito de sensación de estabilidad. Y yo lo que quiero... Lo quiero decir con todas las palabras, que no nos rompan más las pelotas con la política para que cada uno pueda hacer de su vida lo que nosotros queremos, nuestros sueños, llevar a que nuestros hijos no se tengan que ir, que yo no tenga que huir, que podamos generar trabajo, que podamos estar contentos. Si queremos comprarnos una camioneta, que no nos dé miedo. Si nos va bien, que no nos dé vergüenza porque no le robamos la plata a nadie. ¿Entendés? Si eso viene con un tipo que es de izquierda, radical, de centro, o le gustan los Beatles, a mí me da lo mismo. Y eso, yo creo que lo que pasa es que ese ateísmo que me pasa a mí, le está pasando a un montón de gente, porque estamos repodridos de la mentira del discurso. El discurso es una mentira preparada. ¿Entendés? Y la realidad es lo que dijo el general... Claro. La única verdad es la realidad. Y la realidad nunca se parece a ninguno de los discursos que nos dijeron desde que llegó la democracia hasta ahora. Pero te voy a poner un ejemplo. Porque no estuvo siempre contaminada la política, ni lo está. En la mayoría de los ejemplos que vos tenés a lo largo y de lo ancho del país, en intendentes, en muchos legisladores... Seguro, porque es un país federal y pasan muchas Raúl realidades. Alfonsín, te pongo un solo ejemplo. Raúl Alfonsín. Sí.
Pero también hay otra figura muy cara para el radicalismo, que es la figura de Arturo Illia. Sí. Y hay una figura a la cual tampoco le fue bien cuando gobernó en la economía y se terminó yendo antes, que era Fernando de la Rúa. Sí. Pero ¿qué denominador común tienen las tres figuras que te estoy nombrando? Ninguno vino para robar. Sí. Nadie duda sobre la honestidad ni de Alfonsín, ni de Illia, ni de la Rúa. Sí. Sí habrán tenido más problemas, menos problemas para controlar la inflación, la economía. Los problemas de Argentina históricamente tiene. Sí. Ahora, lo que te quiero decir, Alejandro, hay una clase política que no está buscando el poder. Digamos, yo te voy a poner un ejemplo, no quiero ser autorreferencial, yo me metí hace 1 año y medio en la política, sé. no vengo de la política. ¿Por qué me metí? Porque también observaba desde afuera esta disociación entre lo que hacía la política y lo que le pasaba a la gente. No hay otra manera de transformar la política que involucrarse, comprometerse, que sean cada vez más, no digo que lo sea yo, eso lo decidirá otro, pero que sean cada vez más los que se metan con un compromiso basado, no digo después en el discurso, no lo pongas en el discurso, pero tenemos que hacer lo que hace el mundo. Tenemos que hacer lo que hace el mundo. Sí. Es interesante. Vamos a seguir. Pero en el mundo el pueblo se expresa. Yo veo otras sociedades que le aumentan un peso a la nafta y salen a expresarse. Yo no lo digo violentamente y soy absolutamente antiviolencia, pero nuestro pueblo no se expresa, no se está expresando. Tenemos algo que se fue desarrollando que tiene que ver con una actitud cómoda de la realidad. Nosotros venimos bancando estos niveles de inflación y no hay más que, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Entonces yo te quería hacer una pregunta a vos, que sos economista. ¿En dónde nosotros como consumidores podemos tener algún tipo de actuación para poder poner nuestra posición? Claro. Como consumidores en ningún lugar, como ciudadanos Sí. en todo lugar. ¿Y como consumidores no? No, porque la inflación no es culpa de los consumidores, ni es algo que los yo consumidores sé. puedan frenar. La inflación es culpa de los gobiernos que gastan más de lo que tienen y que imprimen dinero que no tiene respaldo y que hace que después licúen los ingresos de todo el mundo. Entonces no es que hay un problema, como sí pasa en el ejemplo de decir vos, che, sube la nafta en Francia. Sí. Entonces, pero no hay inflación, sube la nafta. Entonces la gente puede decir, lo consume y dice, che, no consumamos más nafta. Vamos a no consumir nafta porque están subiendo el precio de nafta, presionemos a que sea el consumo de nafta. Acá no es la nafta, hoy es la nafta. ¿Pero eso todo. puede pasar en la Argentina? No, ¿Sube porque- la nafta y nosotros podemos No, porque no es decidir? un problema de la nafta. Hoy sube la nafta, pero ayer fue la carne, mañana es el pan, pasado mañana es la cuota del colegio de los chicos, pasado... Entonces, finalmente tu decisión final sería no consumo absolutamente nada, porque todo aumenta. Y si todo aumenta hay un denominador común. No es culpa, evidentemente, ni de la nafta, ni del pan, ni de la leche, ni de los tomates. ¿De cuál es culpa? Del denominador común en el cual están expresadas todas esas cosas, que es la moneda. La moneda se devalúa. ¿Por qué? Porque la moneda es esencialmente un acto de confianza. Es un acto de confianza, es un papelito pintado, no vale nada. Es el príncipe va desnudo, pero todos nos miramos para otro lado y decimos, no va desnudo, va bien vestido. Entonces, es un acto de confianza. Para que sea un acto de confianza, ahí es el ejercicio de la ciudadanía, el que construye esa moneda y garantiza que los gobernantes que incurren en déficit, que son financiados con emisión, sean penalizados y no sean votados. Nosotros también tenemos una democracia que es bastante nueva en eso y que tampoco castiga eso. En otra democracia del mundo, cuando vos tenés 20% de inflación, no reelegís. Automáticamente no reelegís porque la sociedad no tolera que vos tengas más de 10% de inflación. sí. Se va un gobierno por más de 10% de inflación. Nosotros lo toleramos porque tenemos una historia inflacionaria que tenemos que cortar y porque tenemos una sociedad que ya está muy golpeada, efectivamente, y que se las arregla como puede. No le puede la gente dice, ya no le puedo pedir nada a la política. Yo tengo que salir a laburar todos los días porque si no la olla no me la llena nadie en mi Martín, casa. ¿y cómo era la Argentina cuando no era inflacionaria? La Argentina hasta mediados del siglo pasado no fue inflacionaria. Tenía un modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo estaba orientado hacia el mundo, con base muy fuerte en el desarrollo de la educación local, con base muy fuerte en el desarrollo de universidades que eran autónomas. ¿De qué año me estás hablando? Hasta la década del 40. ¿1840 o 1940? 1940. Hasta la década del 40 del siglo pasado. Hasta la década del 40 Argentina era un país que estaba Estamos entre los hablando principales países previo a del la mundo. Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después está la discusión de cuándo, de si fue el cierre del mundo cuando vino la Gran Depresión y se cerró el mundo y eso inició un modelo que en Argentina nos condenó al atraso, si fue después la discusión, algunos como yo te vamos a poner el foco más en el peronismo, pero olvídate, no quiero poner, justamente estoy tratando de evitar hoy poner las tintas en que fueron ellos, fuimos nosotros. Y te hago una pregunta más, perdóname que me apropio. Te copamos el programa. Pero total, ya estoy recontra. No, es apasionante, interesantísimo Mi el debate. ignorancia me permite tener este tipo de entusiasmo. Decime,
Vos sabés que yo creo fundamentalmente en el pensamiento, ¿no? Si nosotros creemos que podemos pensar que el país va a salir, el país va a salir. Si nosotros seguimos pensando que vamos a estar cada vez peor, vamos a estar cada vez peor, ¿no? Entonces, decime si esta circunstancia que tenemos hoy, nuestro producto, nuestros recursos, si hoy vos pudieras ver el país que tenemos ahora, vos podrías decir, este país puede salir adelante con lo que tenemos. Si no, no me hubiera metido en la política, si no estuviera convencido que puede salir. Pero te diste cuenta lo que acaba de decir. Tenemos todos los recursos iguales o mejores que en 1940, con otras cosas que aparecen ahora, que son recursos de inteligencia, recursos científicos, tecnológicos, tecnología. O sea, hoy tenemos todos los recursos de alguna manera preparados para poder volver a ser un país que se puede autoabastecer y crecer. ¿Sabes cuál es la diferencia con el 40? Tenemos menos instituciones de las que teníamos entonces, porque entonces teníamos un Banco Central independiente que hoy no lo tenemos y que es buena parte de la causa de los problemas de la Argentina. Hasta la década del 30 teníamos cierta continuidad institucional. El golpe del 30 fue la ruptura de la continuidad institucional, que también es parte de los problemas de la historia, de la historia argentina. Teníamos un Estado que funcionaba y que era mucho más barato y eficiente de lo que es ahora. ¿Era más chico? Sí, era mucho más chico. Sin ir más lejos, el Estado de la década del 80, que tal vez no era tanto más chico, pero era mucho más barato en términos de impuestos, y tenía una educación pública con todos los problemas que tenía la educación pública, seguramente vos también, yo fui a la educación pública, yo seguramente también, vos también, sí. Todos los que estamos acá hemos ido en mayoría, ibas a la educación privada solamente si tu familia quería una formación confesional, por razones religiosas, pero si no ibas a la educación pública. Ibas al hospital público si tenías un problema, dejabas la puerta abierta de tu casa para ir a jugar, ¿no? Eso de dejar la puerta abierta de tu casa para ir a jugar se rompió. Eso de ir a la escuela pública se rompió. Eso de ir al hospital público se rompió. No es lo mismo en todo el país. Si vos vas al interior del país, todavía la escuela pública conserva cierto prestigio. Y no se rompió del todo. Y no se rompió del todo. Y podés dejar la puerta abierta en muchos lugares, pero en las grandes ciudades, en los aglomerados, ese es el otro gran problema. En la década del 40 no existía el conurbano. Entonces, hay un libro de Pagni, muy reciente, que yo lo estoy empezando a atacar, porque es un libro... Es un banquete voluminoso. Seguro. Que estoy empezando a atacar, que ataca ese problema. Ese es un problema que no existía en la década del 40 y que explica también parte de la dinámica de los problemas socioeconómicos de la Argentina, que son un bicho nuevo, una cepa nueva que no existía entonces. Los interrumpo un segundito. No, es apasionante el debate, me parece enriquecedor, interesantísimo. Alguien que hace poco se sumó a la política, es profesor universitario, economista, tampoco tenía motivos y sin embargo lo hizo. Alguien que dice, soy ateo político, pero soy ciudadano. Y una de las frases que más me impactó, que recién la repitió, tengo hijos y no me quiero ir del país. Me parece que es uno de los grandes temas que explica gran parte de lo que está pasando en la Argentina. Bueno, Martín, te pregunto concretamente respecto de tu trabajo, de lo que estás haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires. Ese recorrido, ¿cuál es la mayor demanda que te encontrás? Como dicen las encuestas, inflación e inseguridad, ¿o estás detectando otro tipo de problemática? Primero el denominador común que va en la línea de lo que plantea Alejandro, que es un hartazgo generalizado con todo, ¿no? Se nota en la gente. Totalmente, la gente está muy cansada. Yo creo que va a haber una sorpresa en el resultado electoral, incluso en el conurbano más profundo, porque la gente está completamente cansada. La gente está agotada de un Estado que no funciona en ninguna dimensión. Porque no es que el problema de la educación o el problema de la seguridad, pero la educación funciona, pero... El global es generalizado. Y eso hay una diferencia importante con el interior de la provincia de Buenos Aires, porque, por esto que te decía más temprano, porque el intendente sí está cerca de la gente en los distintos municipios, distintos signos políticos, responde a las demandas de la ciudadanía, las escuelas en el interior, si vos sos un clase media en Dolores o en Tandil, mandás a los chicos a la escuela pública y usás el hospital público. Pero eso es lo que se ve también en algunas elecciones provinciales, por ejemplo, baja participación. Vos decís, puede haber un resultado en las encuestas, bueno, finalmente en el resultado electoral definitivo, pero digo, también hay baja participación, un poco lo que decía Alejandro, ¿no? El hartazgo, ¿cómo se traduce? A ver, voy a votar, que es la herramienta ciudadana que tengo para cambiar las cosas, o directamente ya no creo en nada. Yo te voy a decir una sola frase, se la digo más que nada a la gente. Uno puede quejarse y es válida toda forma de expresión, pero la única forma de expresión que tiene la capacidad de modificar las cosas es la que van a hacer en las urnas. Entonces, si no se quejan ahora, no se quejen después. Que no se queje el que no se queja.
Que no se queje el que no se queja. Martín, si no te quejas ahora, después es difícil quejarse. Sí, no hay otra forma de ¿Puedo mejorar eso, decir pero una sí, cosa? lo que quieras, Alejandro. Que en los últimos años, ¿no?, de la democracia hubo un cambio desde la ciudadanía que nos educaron o nos están enseñando a pagar impuestos. En la Argentina nadie pagaba impuestos. Todos, de alguna manera, teníamos una visión de que no teníamos la obligación de pagar impuestos y de alguna manera teníamos esa cultura medio trucha de que se podía joder con eso. Claro. Pero se empezó a apretar, algunos tomamos conciencia de que si no ponemos, las cosas no van a suceder. ¿Cómo queremos escuelas mejores, hospitales mejores? Si nosotros no ponemos, entonces vamos a poner, se la vamos a dar a un gobierno que es una administración que con los recursos que nosotros le damos entre todos nos van a devolver un servicio. Entonces, ese es el gran cambio. En una época la política era un señor desde la Casa Rosada que hacía así y para nosotros era Cristo, era Jesús, para muchos. Hoy no, hoy ya terminó esa época. Hoy lo que queremos son administradores y gente que nos dé un servicio. Si son carismáticos o son feos, no nos importa. Lo que queremos es que nos den un servicio porque nosotros, los que podemos o la mayoría, metemos la mano en el bolsillo para pagar impuestos. Creo que eso es un cambio muy importante porque lo que ahora está pasando con mucha gente que no es política igual que yo es que queremos que nos den un servicio a cambio de lo que nosotros estamos dando. Fíjate, pasamos de una sociedad que te daba esos servicios, la sociedad de la década de los 80 con los problemas que tenía en la economía y todo, la escuela pública funcionaba, el hospital público funcionaba y podía salir a la calle sin cerrar la puerta. De una sociedad que te daba servicios en la cual la gente no pagaba impuestos, a una sociedad donde ahora pagás impuestos y no te dan ningún servicio, es una estafa. Eso es una estafa. La visión generalizada de la gente es que el Estado así te estafa. Bueno, el 50% igual de la economía es informal, bueno, ¿no? entonces hay dos salidas para esto. Digamos, van a casar en zoológico, lo que pagamos los impuestos somos siempre los mismos. Hay dos salidas para esto. Una, la salida, me arreglo por la mía, me voy a toda la informalidad que puedo y elimino el Estado. Esa es una de las salidas posibles. Yo los invito a buscar qué país del mundo funciona sin Estado. Y la otra salida posible es, voy a reclamar para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Martín, de todos los temas económicos, dólar, inflación, falta de inversión, ¿cuál es el que más te inquieta y te preocupa? Que el 7,7 de inflación es como la escala Richter, la escala de la inflación, ¿viste? El 8, casi 8, en la escala Richter no es el doble grave que 4, es muchísimo más grave, claro, es exponencial. Es geométrico. El 7,7 te deja al borde de una hiperinflación. Si el gobierno no toma medidas urgentes, puede ser tarde, eso me preocupa muchísimo. Realmente, ¿no? Bueno, a todo el mundo le pasa eso. Muy cortita la respuesta. ¿Puede tomar este gobierno desarticulado? Sí, el presidente no puede renunciar, tiene que terminar su mandato, pero tiene que renunciar ya mismo a la política monetaria. Tiene que decir, yo fracasé en la política monetaria, metí la mano en el Banco Central, no la tengo que meter más. Le voy a dar al Banco Central, lo voy a ceder completamente a una gestión profesional, independiente, que no lo puede nombrar él, que nunca más le preste plata, que la maquinita corte la maquinita que le presta plata a él. Interesante. Y además podría ser un acuerdo, se me ocurre a mí, con los opositores para que continúe y para que nadie lo modifique. Absolutamente, que continúe de manera independiente. Alejandro Lerner, gracias por la confianza, sos un maestro y te agradezco mucho que hayas venido. Martín, igualmente, muchas gracias por haber venido.